La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Miguel Meri Ayub. Él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Miguel, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muchas gracias, Marcela. Juan, muy buenos días a todos. Y bueno, pues para comentar sobre la importancia de tu nueva responsabilidad pública, y aquí hay que hacer la acotación que muy pocos políticos realmente tienen la capacidad de estar en los tres poderes de gobierno. Tú ya estuviste en el poder legislativo, fuiste diputado, estuviste en el poder ejecutivo, tanto estatal como municipal, y ahora estás en el poder judicial, asumiendo la responsabilidad de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. ¿Qué implica esto, Miguel, para ti? Implica pues un honor y una alta responsabilidad en mi trayectoria como servidor público de poco más de 22 años de carrera en el servicio público. Pues efectivamente he pasado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ahora el Poder Judicial, lo cual representa para mí pues una oportunidad de brindar a la ciudadanía una justicia profesional, con celeridad, de puertas abiertas, una justicia pues que tenga que ver con estos nuevos modelos y los nuevos esquemas de impartición. Y para mí, bueno, pues en lo personal representa un honor la posibilidad de poner toda mi capacidad, todo mi empeño al servicio de la gente desde el Poder Judicial. ¿Cuál es tu trayectoria o tu experiencia o tu preparación en el ámbito judicial y qué le respondes a quienes han criticado tu falta de experiencia en este Poder Judicial en lo que tiene que ver con las actividades propias del Tribunal Superior de Justicia? Pues en principio creo que son más las personas que se han manifestado en favor de decir que pues una persona sin problemas o con honorabilidad, con una pues con un trabajo de tiempo pues en el servicio público, ahora tiene un cargo como el que tengo y de magistrado, y sin entrar a una politización pues cumplo con todos los requisitos legales para poder ser magistrado del tribunal. Soy abogado, sin duda alguna ustedes conocen mi trayectoria en el servicio público que has venido comentando, pero además mi preparación con mi maestría en política aplicada, uno de los módulos de mi maestría tenía que ver justamente con estas nuevas políticas que en materia judicial se tienen que implementar. Tengo una trayectoria limpia, finalmente yo nunca, es decir, no tengo intereses cruzados en el sentido de juicios o temas que he ido atendiendo. Soy un profesional del servicio público porque desde mi despacho en la notaría he podido atender a los particulares, asesorarlos, si no bien litigar, pero sí tener una asesoría completa hacia los diferentes servicios que me fueron solicitados en materia de la abogacía. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que realizas tú del sistema de impartición de justicia, en particular aquí en el estado de Coahuila? Pues justamente yo me encuentro con un poder judicial fuerte, sólido, un poder judicial que está implementando nuevas políticas en materia de celeridad, de impartición, de seguridad y certeza jurídica. Estoy haciendo precisamente eso, Juan, un diagnóstico de los puntos fuertes que tiene, sobre todo esta sala regional que ya no se llama auxiliar, sino sala regional. Hicimos un recorrido todos los dos nuevos magistrados, los magistrados Sotomayor y José Francisco, así como el magistrado César Saucedo, de todos y cada uno de los juzgados para ver también cuestiones de demandas y necesidades físicas que se requieren para el ejercicio de la profesión de quienes litigan y utilizan este servicio judicial. Entonces, me encuentro en este momento pues precisamente haciendo justamente este diagnóstico. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tú observas? Es decir, ¿en dónde es donde se debe incidir una mayor labor por parte de los miembros del Poder Judicial de Coahuila para ofrecer una justicia más digna, más profesional y un mayor respeto al Estado de Derecho? Creo que tenemos que seguir con un proceso de capacitación continuo, con justamente asegurar
y respetar el tema del servicio civil de carrera profesional que se debe tener al interior del Poder Judicial, con procesos de capacitación continua para brindar un mejor servicio. Segundo, lo que tiene que ver con las instalaciones físicas. Y tercero, eliminar los actos de corrupción que se pudieran dar en cualquier ámbito del Poder Judicial. En ese sentido, asegurarle a la ciudadanía una justicia profesional, pronta, expedita, de puertas abiertas. Ahora, uno de los puntos que fueron muy cuestionados, que han sido cuestionados recientemente al Poder Judicial, fue su decisión de esconder, así lo catalogó el diario Vanguardia, la emisión de un fallo favorable a Javier Villarreal que dejó sin efecto una orden de aprehensión en su contra. Ayer tuvimos aquí en estos micrófonos al fiscal general Gerardo Márquez Guevara, quien aclaró que la orden de reaprehensión sigue vigente aquí en el estado de Coahuila y que en cuanto termine el proceso judicial en Estados Unidos, se hará efectiva la orden de reaprehensión aquí en Coahuila. Pero también hubo una aclaración por parte del Poder Judicial de que una funcionaria había cometido un error al publicar el acuerdo, ya que el único que obtuvo el beneficio de dejar sin efecto la orden en su contra fue Sergio Fuentes, coacusado de Villarreal en el mismo proceso. ¿Qué conocimiento tienes tú de esta situación y cuál es tu opinión al respecto? Yo, en términos generales, no tengo conocimiento de este asunto y por eso no puedo emitir una opinión al respecto. Me parece que es un tema que sin duda corresponde a la licenciada Miriam Cárdenas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, emitir una opinión al respecto. Ahora, ¿cuáles van a ser tus prioridades como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en la responsabilidad que hoy desempeñas? Pues mi prioridad es que con una justicia que se imparta de manera imparcial, con profesionalismo, generemos gobernabilidad, porque al tiempo en el que los ciudadanos reciben una justicia pronta, expedita, imparcial, profesional, de puertas abiertas, me parece que es ahí donde podemos encontrar una sociedad que va a estar satisfecha con el servicio que se le presta en materia de impartición de justicia. Esa es una de mis prioridades. Y la segunda, tiene que ver con estos espacios físicos en donde se dignifica el trabajo de cada uno de los servidores públicos al servicio del Poder Judicial y además se le brinda a quien hace uso de los servicios del Poder Judicial un trato digno, un trato acorde, que no se nos caigan los edificios. Eso tiene que ver con esta segunda parte de la que hablo y sin duda alguna continuar con este proceso de capacitación hacia todos los integrantes del Poder Judicial de manera interna. Alejar al Poder Judicial de políticas, de cualquier esquema que en este sentido se quiera prestar, porque me parece que es un poder que tiene que mantener su dignificación al servicio de la ciudadanía. Juan Ángel Mireles, Radio Escucha, se comunica y dice: felicito a Miguel Meri por su nueva responsabilidad, que estoy convencido que la va a cumplir a cabalidad. Y yo le preguntaría, ¿qué es lo que va a hacer para acabar con los cotos de poder que hay en el Poder Judicial, no nada más de Coahuila, sino en todo el país? Pero me refiero concretamente al que existe aquí en nuestro estado, con las mafias que se perpetran al interior del propio Poder Judicial y los cotos de poder de algunos jueces y magistrados. Pues sin duda alguna, algo muy positivo es que yo no tengo nada que ver con ninguno de esos cotos de poder o problemas que pudiera haber, y me da una absoluta independencia para sancionar y para señalar cualquier irregularidad que en este tema suceda. Entonces yo voy a estar muy atento en eso. Mucho se ha mencionado la cuestión que tiene que ver con la venta de la justicia al mejor postor al interior del Poder Judicial. Y esto no nada más a nivel Coahuila, sino en todo el país y a nivel estatal y a nivel federal inclusive. ¿Cuál es tu propuesta para poder combatir ese mal? Pues sin duda alguna, efectivamente, se comentan este tipo de situaciones. Veo también y conozco
a varios de los juzgadores, de las y los juzgadores del Poder Judicial. Y creo que hay mucho talento, también hay mucho profesionalismo, no solamente señalamientos de corrupción o de cotos de poder o de grupos o mafias que puedan estar litigando o haciendo mal uso de lo que tiene que ver con el servicio público en materia del Poder Judicial. Y en ese sentido yo estaré muy atento. Esos son uno de los puntos principales que ahorita justamente he venido señalando, para que la justicia sea imparcial y sobre todo se le dé el mismo trato a cualquier persona que quiera presentar un litigio, sea cual sea el tema, familiar, civil, mercantil, penal, al interior del Poder Judicial. Entonces, pues yo he venido haciendo un llamado a todos los juzgadores para que nos conduzcamos con imparcialidad, con profesionalismo, que no se cometan actos de corrupción ni de favoritismos, y en este sentido, bueno, pues no tendré ningún problema en señalar cuando suceda alguno de estos tipos de situaciones, por este tipo de acciones, y sancionarlas ante el Consejo de la Judicatura. Horacio Medina también se comunica, radio escucha, y te comenta y te pregunta lo siguiente: ¿qué opina Miguel Meri de la reducción que se hicieron los magistrados del Poder Judicial de un 25% de su salario, pero que de todos modos siguen ganando más del doble que el presidente de la República, y sobre la nueva ley de remuneración de los servidores públicos, que nadie debe ganar más que el presidente? Pues me parece que es un tema de debate público y nacional. Me parece bien la actitud de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de tener un salario, ajustarlo a un 25%. Creo que la propuesta del presidente es positiva en términos de decir, hay salarios o prestaciones que son altas, y hay prestaciones o salarios que son acordes al trabajo que se desarrolla por un profesional en cualquier área del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Entonces me parece que este ajuste de salarios pues viene bien, sin duda alguna, cuando se siente o se expresa que son excesivos en relación al trabajo que se realiza. Entonces, pues bueno, este debate va a continuar, es un debate público, pero veo bien la actitud de los ministros de reducir su salario en un 25%. ¿Tienes conocimiento de cómo está el nivel de rezago de los casos judiciales que está llevando a cabo la sala en la que tú estás laborando? Pues vamos bien, el trabajo se está desarrollando conforme a los tiempos, no hay rezago en ese sentido, vamos en tiempo resolviendo cada uno de los asuntos que nos han sido turnados, y además es que veo que hay una necesidad de instaurar un nuevo juzgado familiar, un nuevo juzgado en materia mercantil, porque son ahorita donde se están realizando, por ejemplo, alrededor de un año, más de 2.300 a 2.500 asuntos en cada uno de estos juzgados. Entonces, tenemos esa necesidad en la ciudad de Torreón de abrir uno más. Se han hecho modificaciones, hay un Poder Judicial muy diferente, que hoy tiene abasto de material, que ya no trabaja con tanta carencia como se venía teniendo. Ya ha habido un repunte muy positivo en la posibilidad de resolver con celeridad este tipo de asuntos. Se han abierto nuevos juzgados, pero necesitamos abrir dos más, uno familiar y uno mercantil, y en ese sentido, pues, no tener una carga tan alta para un solo juez en un año de 2.500 a 2.800 asuntos, cuando en realidad debería estar atendiendo alrededor de 1.500 como máximo, y entonces eso permitiría tener respuesta a la ciudadanía, pues sobre todo mucho más rápida. Entonces, ese es uno de los puntos. Creo que hay que arreglar algunos temitas allí en la oficialía de partes, porque se hacen algunas filas, pues ya, esto ya en términos prácticos, se hacen unas filas de 1 hora, hora 15 para poder entregar una promoción, y necesitamos, si bien se ha modernizado mucho y se escanea todo lo que se lleva, pues a lo mejor necesitamos abrir una ventanilla más, porque el trabajo aquí en la ciudad de Torreón es muy alto. Y en ese sentido, ¿qué tan efectivo ha resultado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio aquí en el estado de Coahuila y en particular en la región? Yo creo que somos de los pocos estados que ha tenido a bien, por ejemplo, incluso promulgar una ley para la implementación de este sistema de justicia penal. Y en este sentido,
Coahuila es el 4º lugar a nivel nacional en esta implementación. Ha habido muchos esfuerzos por penalistas muy reconocidos como el magistrado Oscar Nájera, quien ha llevado el control y el manejo de lo que tiene que ver con este sistema de justicia penal. Un sistema de justicia penal que puso al país a volver a estudiar, que puso al país a volver a presentar, pues ahora sí, los casos nuevos de cómo manejar este sistema. Y Coahuila, pues ha sido referente y en ese sentido yo voy a seguir muy de cerca la aplicación de todas las políticas públicas que en materia judicial, en relación al sistema de justicia penal acusatorio, tengamos que mantener implementando. Miguel Ángel González se comunica, dice: ya escuché a mi tocayo Miguel Meri responder sobre el caso de Javier Villarreal, sin embargo, no me convence mucho la respuesta. Está bien que Miriam Cárdenas sea la que tiene que responderlo, pero me gustaría preguntarle a él cuál es su punto de vista al respecto y las acusaciones de que el Poder Judicial de Coahuila está solapando la corrupción. Pues el tema es que se tiene que aplicar completamente la ley y además quedan los mecanismos. Si algún juzgador que trae, que lleve este asunto, y lo esté haciendo mal, o haya, como dice, esté solapando, bueno, sobre eso va a caer una responsabilidad. No es un tema que esté en la mesa de esta sala, es un tema que está en la mesa del juzgador. No sé quién sea el juzgador de allá, porque son demasiados asuntos, son miles de asuntos. Este es un asunto público, este es un asunto polémico. Pero, ¿qué opino yo? Bueno, pues que tiene que caer el peso de la ley según el juzgador lo esté llevando. Y si el juzgador hace mal en esto, o solapa, como dice, como supone el radioescucha Miguel Ángel Tocayo, por el Miguel, porque yo soy Felipe, en ese sentido, bueno, pues tendrá que pues aplicarse el peso de la ley sobre el juzgador. Entonces, en ese sentido, pues quien se llame Javier Villarreal, se llame como se llame, tiene que caer el peso de la ley, y ningún juez, ningún magistrado, pues puede estar por encima de la ley por algún acto de favoritismo en términos personales o políticos. Y en este sentido, bueno, pues tiene que aplicarse como debe ser. Uh-huh. Miguel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Para preguntarte, Miguel, en relación al tema de la transparencia y el ejercicio ahora de tus funciones, finalmente el Poder Judicial también tiene necesidad de transparentar, sobre todo casos públicos como el que se citaba hace un momento. ¿Cuál es tu postura al respecto de la transparencia? Yo creo que la transparencia llegó también al Poder Judicial. Antes había mucha secrecía y opacidad en el Poder Judicial en materia de los asuntos que se tratan. Hoy solamente hay que cuidar en algunos procesos pues las identidades de algunas de las partes, de las víctimas, por ejemplo, en temas de violación o temas de delitos sexuales. Y en ese sentido, pues creo que el Poder Judicial tiene que mantenerse en un camino de apertura, y por esto hablaba yo de puertas abiertas. Y cuando digo puertas abiertas, hay que escuchar, hay que conocer, no solamente conocer documentos, papeles, promociones, hay que hablar, hay que poder sentir para poder juzgar también conforme a derecho. Y en este sentido también el Poder Judicial tiene que abrirse cada vez más, como lo estamos haciendo, a la transparencia. Uh-huh. Muy bien, Miguel Meri Ayub, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, siempre atentos, gracias. Buenos días.